Tarde, muy buenas tardes ya en Siempre en Casa, hoy domingo 16 de julio. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Gracias por estar en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú, en todas las regiones del Perú, y no solamente a través de la radio, también a través de la televisión, canal 10 de Movistar TV, y a través de nuestra página web rpp.p, donde además vas a encontrar mucha información. Date una vuelta por nuestra página web siempre. Y entramos a nuestra secuencia de salud mental, y algo que es muy común en realidad en los hogares, lamentablemente, son las discusiones, ¿no? Entre padres, entre parejas, lo cual hasta cierto punto puede ser normal. Uno puede argumentar entre parejas, puede tener ciertas diferencias. El problema está en cuando lo hacemos frente a los niños, a los hijos, cuando esta pareja tiene hijos y discute frente a ellos. ¿Qué repercusiones hay? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo ellos lo toman? Y además, ¿cómo podemos evitar que esto resulte en una situación de violencia familiar? Tenemos ya en cabina una invitada, y es Mariela Mejía, psicóloga clínica especializada en familia, de la ONG Wagner Perú, quien nos va a dar mayores detalles del asunto. Mariela, bienvenida a Siempre en Casa. Gracias, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿por qué debemos evitar las discusiones de pareja frente a los niños? Bueno, en realidad hay implicancias emocionales, hay implicancias conductuales que va a acarrear en los niños cuando ven a sus padres discutir, ¿no? Uh-huh. En realidad, cuando hay cualquier tipo de discusión en un entorno familiar. Uh-huh. Y es diferente tener una diferencia de opinión a caer ya en conflictos y agresiones físicas, verbales, y que los niños sean testigos. Entonces, ¿qué pasa en un niño? El niño construye una imagen de una familia, ¿no? En general, en donde tiene a sus padres, y cada uno lleva características que el niño va a ir incorporando dentro de él, ¿no? Entonces, normas, valores, y lo que va a suceder es que este niño va a ver a una madre o un padre que se violentan verbalmente, se violentan físicamente, y esa figura se va deteriorando. Uh-huh. Entonces, incorpora dentro de él una figura de un padre o una madre deteriorada, un padre de repente agresor, una madre que lo violenta, que lo insulta, o que entre sí no hay un respeto. Entonces, el sistema de valores también no se consolida, y hay afectaciones en las notas, hay afectaciones en la interacción social, hay problemas de conducta en las escuelas, es difícil que un padre pueda lidiar de repente en poner límites o normas, porque estos ya no son vistos como personas que pueden ser respetadas. Uh-huh. ¿Qué es lo más? Es inevitable que en una relación de pareja, ¿no? En un matrimonio o convivencia, ¿no? Lo que sea que haya decidido la pareja que tiene hijos, es inevitable que haya discusiones, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Que estas discusiones se hagan en privado, en un lugar de la casa, en un momento en el que los niños no estén? Es decir, tampoco se trata de evitar de repente la argumentación, la solución de problemas de la pareja, sino de repente llevarlo a un ámbito privado dentro de la casa. ¿Cuál es la recomendación para los padres? Uh-huh. Bueno, siempre va a haber diferencias de opinión en el estilo de crianza. Por ejemplo, una pareja puede decir, mira, yo no voy a premiar determinada conducta, y otro puede decir, no, pero ya se lo prometimos y tenemos que cumplirle. Ok, este tipo de diferencias de opinión en realidad tienen que ser llevadas solo y únicamente por la pareja, ¿no? Uh-huh. Y si hay dificultades económicas, como las que muchas familias poseen, de repente problemas económicos, y hay discusiones por esto, también tienen que ser llevados en materia de lo privado. Uh-huh. Ahora, sí hay opiniones que los hijos pueden tener respecto a hacer ciertas situaciones familiares particulares, uh-huh, en donde ellos sí también es importante que los escuchen, tampoco es que no participen. Claro. Entonces, que tienen que ser escuchados. Entonces, pero hay que ver qué es lo que puede ser compartido con los hijos y qué puede ser compartido en el ámbito privado, el de la pareja, ¿no? Hay que evaluar ahí un poquito la edad también que tienen para poder lidiar con esas discrepancias que puedan haber. Ahora, un acuerdo que suele ser usual en las parejas es
no me desautorices frente al niño, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? Porque podemos tener diferencias, como tú mencionaste, de crianza, ¿no? Yo no quiero premiar esto, yo no quiero que sea así, yo no quiero que sea así. O cuando el papá dice esto, la mamá dice, no, no lo hagas frente al niño. Ese tipo de acuerdos tienen que darse previamente, es decir, sí causa alguna consecuencia el hecho de que nos desautoricemos una pareja frente a los hijos. En realidad, sí es recomendable que los padres tengan acuerdos previos, porque es imposible que no se dé una situación en donde el niño necesite la respuesta de ambos padres y vea que uno de repente opina diferente al otro. Pero la coordinación tiene que ser previa. Los padres tienen que plantear que ante una situación difícil de permisos o de repente de una situación, no sé, se comportó mal en la escuela, como suelen decir, vienen las anotaciones y no saben cómo lidiar con eso. Entonces sí, es importante que los padres hayan tenido un acuerdo previo de que se puede conversar juntos y ya entre ellos estén también comunicándose, mensajeando cómo van a ver esta situación, cómo la van a llevar a cabo, previo al diálogo con los hijos, para que haya una linealidad en la autoridad, ¿no? Una linealidad en los acuerdos, en el diálogo, en el discurso. Claro, ahora, hay otra situación también que se da en casa, es la de el papá o la mamá despreocupada. Generalmente son los papás, hay que ser sinceros, ¿no? Dice, que tu mamá decida, ¿no? Se desentienden y no, que tu mamá decida. ¿Eso también es sano o no lo es tanto? ¿Hay que estar involucrados o no? ¿Qué tanto hay que, no? Vale esto de que el papá está ahí a un lado y hay un tema con el hijo, la hija, la mamá dice, bueno, no sabemos qué decidir, tu papá y papá, no, que la mamá decida, ¿no? Me desentiendo. ¿Es saludable esto? Le pido por favor que nos responda después de la pausa. Vamos a ir a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos con la respuesta después en Siempre en Casa a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Y vamos a abrir líneas porque estamos hablando acerca de las discusiones de pareja frente a los niños. ¿Por qué es bueno evitarlas y cómo evitar la violencia dentro de la familia? Estamos conversando con Mariela Mejía, psicóloga de familia, psicóloga clínica. Y vamos a abrir las líneas, ¿ah? Ojo, atención. Están abiertas nuestras líneas para tus consultas y preguntas. El 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813 14-0. Estamos hablando de por qué evitar las discusiones de pareja frente a los niños. Le había dejado una pregunta a la psicóloga Mariela Mejía acerca de pues esa actitud que tienen algunos padres de desentenderse un poco de la situación y decir, bueno, que decía tu mamá, ¿no? Yo me voy a un lado y que esto que el otro. Que decía tu mamá o tu papá, ¿no? Porque hay de los dos lados, pero esto ¿también tiene una consecuencia, psicóloga? Sí, así es. Bueno, lo que va a suceder es que, la responsabilidad de los padres es que se involucren en todos los aspectos del desarrollo de sus hijos, sea educativo, social, recreativo, y los hijos tienen que ver a las dos figuras a los padres como figuras de autoridad, como que tienen las mismas valores, las mismas normas, el mismo involucramiento, porque para ellos se construye un padre presente, no un padre ausente, un padre que apoya, un padre que sostiene en su proceso de desarrollo. Ahora, ¿qué siente un niño cuando ve a sus padres discutir? Es decir, vamos un poquito a las consecuencias directas de un pequeño, una pequeña, que ve a sus padres pues argumentar, gritarse. ¿Qué sienten ellos? Bueno, lo primero es que un niño siempre, dependiendo también de la edad, en la mayoría de casos va a pensar que las discusiones o la existencia que éste tenga es la razón de las discusiones.
¿no? Porque van a responsabilizarse. El pensamiento de un niño es excéntrico, ¿no? Es mi culpa. Es mi culpa. Todo lo que sucede es por mi culpa, ¿no? Que de repente le pidieron el disfraz para la danza y no hay dinero. Entonces comienzan a discutir, pero no hay dinero, y por qué no te preocupas por las cosas de los chicos, etcétera. Entonces, pero ¿de dónde parte? De la necesidad del niño. Entonces, definitivamente hay consecuencias emocionales severas, ¿no? Y por eso los niños dejan de decir lo que les pasa en las escuelas, hacer peticiones respecto a algunas actividades extracurriculares, hay dificultades emocionales en las notas. Ahora, también hay una situación que también puede ser común, que es la de los padres no discutiendo, sino también argumentando ciertas cosas, no llegando a la violencia, sino tratando de conversar, pero de ponerse de acuerdo, y esto hacerlo también frente a los niños, ¿no? Estoy hablando de una situación un poquito más, con ánimos un poquito más bajos, ¿no? Pero que los niños, por experiencia también lo digo, pueden como que catalogar de discusión. Entonces, incluso las argumentaciones más pequeñas entre los esposos o pareja o convivientes tienen que ser dentro de un marco interno, ¿considera usted? A ver, por eso decía, toda diferencia de opinión tiene que ser establecida también a través de límites. Por ejemplo, si alguien va a argumentar algo diferente y están los niños en casa, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, yo estoy con mi esposo y de repente mi hijo está en casa sentado a mi lado y tenemos nosotros una diferencia de opinión de repente por quién, no sé, por quién va a ir a pagar tales servicios. Uh-huh. Y yo digo, no, yo no voy a ir a pagar porque tú te corresponde a ti, eso es lo que hemos acordado, y mi hijo está presente. Uh-huh. Entonces, definitivamente, él va a ver que ahí hay un desacuerdo. El tema es que a pesar de que sea muy sutil, ¿no? Hay gestos que, a pesar que uno no pueda gritar, hay gestos, hay un lenguaje no verbal que se percibe como tenso. Yeah. Y el niño percibe eso y obviamente lo obliga a veces a tomar partido por una de las figuras parentales. Uh-huh. ¿No? Entonces, oye, papá, le puede decir al esposo, ¿no? Mi mamá te está diciendo que, ¿no? Vayas a pagar, tú no le quieres hacer caso. Entonces, y toma partido sobre algo que en realidad no estaba dentro de sus responsabilidades, ¿no? Y hablar con los pequeños acerca de las discusiones, es decir, hasta cierto punto, o sea, hablo de las discusiones alturadas, no de la violencia, uh-huh. sino cuando son discusiones de casa, ¿no? de desacuerdos que muchas parejas pueden tener. Es bueno conversarlo abiertamente con los niños, dependiendo de la edad. ¿Cómo podemos manejar eso? Bueno, ante este ejemplo que he puesto, se podría decir, ¿no? Si mi hijo me dice, oye, ¿sabes qué? Mamá, mi papá no te quiere hacer caso, le digo, bueno, en realidad lo que pasa es que es una cuestión de acuerdos, hijo. Uh-huh. Entonces se le explica, claro, para que no tome partido y no piense que su papá o puede ser irresponsable o que no quiere hacer caso, que no sé, o no quiere participar en algunas funciones de la casa, ¿no? Uh-huh. Ahora, en cuanto ya vámonos un poquito más allá, ¿no? Al tema de la violencia, ¿no? Uh-huh. Que lamentablemente sucede en muchos hogares. ¿Cuánto afecta al niño ya un tema de ese tipo, ¿no? Cuando las discusiones se dan con incluso manifestaciones violentas entre padres, ¿no? y con hijos presentes, ¿no? ¿Cuánto puede afectar a ese niño, a esa niña en su futuro ver a sus padres pelearse de una manera ya extrema, ¿no? O fuerte? Bueno, dentro de la ONG lo que nosotros trabajamos es un fortalecimiento familiar. Entonces, los casos que recibimos, muchas veces tenemos secuelas de niños con problemas de autoestima, problemas emocionales. Tenemos la depresión, por ejemplo, en los niños se presenta muy diferente a la depresión que ven los adultos, ¿no? Tenemos en los niños tienden a ser agresivos, hay conductas violentas y uno puede pensar que tiene un problema conductual, pero en realidad tiene un problema de depresión de fondo, cuadros de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Hay problemas muy severos, inclusive puede haber un retraso en el aprendizaje, ¿no? El desarrollo cognitivo. Hay niños con problemas para aprender a leer y escribir.
Todo esto a raíz de de las discusiones constantes entre padres físicamente. O sea, claro, la violencia genera alteraciones en el desarrollo del niño, ¿no? Tenemos una llamada desde el Cercado de Lima, psicóloga. Sheila, muy buenos días. Cuéntanos tu comentario, por favor. Hola Sheila, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos tu consulta, por favor. Bueno, Sheila salió en el que llamemos a consultar. Ha visto en la televisión ese aviso sobre el trabajo para jóvenes. ¿Puedes bajar, Sheila, un poquito el volumen de tu radio, por favor, para entenderte mejor, o tu televisión, no sé, para Estoy poder... con el volumen bajo, dígame nomás. Ahí estás. Cuéntanos tu consulta, por favor. ¿Cuál es tu pregunta o tu consulta? Queríamos saber cuál es el emprendimiento de trabajo que están dando. No estamos hablando de emprendimientos de trabajo, estamos hablando del tema de evitar discusiones de pareja frente a los niños. Sheila, ¿tienes alguna pregunta con respecto a eso? La violencia. Así es. Ah, ya, con respecto a la pregunta. No, es que mi esposo, como tiene tus dos niños y su esposo también, discuten mucho, a veces no, pero ya para fijar, porque ya hemos contactado con ellos. Ok, muchas gracias, Sheila, por tu participación. Bueno, a ver, vamos a las consecuencias, ¿no?, que tienen las discusiones de parejas ya con mayor violencia, que me decía usted, psicóloga: baja autoestima, problemas emocionales, depresión, agresividad, ansiedad, problemas de aprendizaje. Un niño, por ejemplo, o niña muy callado, retraído, también es un signo de un hogar, digamos, en el que se está aplicando la violencia. Habría que ver, porque hay razones del retraimiento. Puede ser por rasgos propios del niño, de personalidad, ¿no? O no ha socializado como debe, o en realidad sí puede ser una consecuencia de un proceso de violencia en casa. Ahora, es importante que tengamos en alerta que los niños, no todos los niños que viven violencia son retraídos. Ajá. Hay niños que viven violencia y que tienen buenas notas. Y claro, ahí son otros factores, ¿no? Claro, y son otros factores porque son resilientes en ese aspecto, porque cognitivamente pueden ser buenos y conductualmente inclusive pueden ser los que no dan problemas, precisamente porque en casa es un factor de que dar problemas es explosión, ¿no? Es un detonante, y son regulados. Y a veces son desapercibidos en el entorno educativo. Entonces hay que tener en cuenta que eso se detecta a través del involucramiento de padres en la participación del desarrollo del niño. Eso, ¿no? Cuando uno ve una ausencia de las figuras parentales, uno hay que decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿Dónde está el entorno familiar que le da soporte a este niño? Entonces ese entorno, ahí es donde se detecta que si ese entorno es saludable, no saludable, ¿no? Importantísimo lo que nos dice Mariela Mejía, psicóloga clínica, especialista en familia de la ONG Wagner. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Siempre en Casa, por sus respuestas, y ya sabe, a involucrarse en el crecimiento, el aprendizaje de sus hijos y a evitar las discusiones también frente a ellos. Y por supuesto, no está de más decirlo, la violencia no conduce a nada. Muchísimas gracias, psicóloga. Sí, claro. Si me permites un momento, quisiera anunciar la campaña de la ONG Wagner, la ONG que estamos en la campaña por la infancia corre peligro, que promueve la prevención precisamente los indicadores de violencia en familia, y estamos en todas las redes sociales, a través de Instagram como Wagner Perú, Facebook. Y nos pueden encontrar en Ahí Twitter estamos también. en redes sociales. Entonces, muchísimas gracias, psicóloga. Vamos a escuchar el gran resumen, o el resumen de los titulares de la media hora, y regresamos con más en Siempre en Casa.